¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Iniciamos el cuarto piso a través de la señal de la 96.5 para Guayaquil y Santa Elena, 98.7 en El Oro, en el Real Audio, también en www.rtp.es y en todas las plataformas se encuentra actualización de la información. Doménica, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo está, Mafer? Buenos días. Un fin de semana bastante movido. Realmente con las noticias políticas, las noticias también internacionales, el tema de Estados Unidos, Venezuela, que cada vez crece con más informaciones también y más sorpresas. Argentina también con la pérdida de Milei, de su partido, y el triunfo de Cristina Kirchner, que no se hizo esperar su salida al balcón a comentar con sus simpatizantes lo que habían logrado, ¿no? Y eso también pone un revés político a ese país, ¿no? Sabe que estuve escuchando ahí algunos analistas políticos, pero no post resultados, sino previo a esta elección, que se cambió, no entra con las nacionales, se la anticipó y algunos dicen por ahí está el error, haberlo anticipado tanto y que solamente sea para Buenos Aires. Y comienzan a hacer los cálculos de cómo quedaría tanto el Senado como el Congreso y cómo le iría a Milei y qué significaría si es que llegase a ganar. Pocos hablaban de perder. Yo no sé, acá yo ponía solamente un elemento que me llamaba la atención. Para julio, y yo sé que esto cambia muchísimo en algunos momentos, según una medición nacional e internacional, sobre todo la internacional, decía que Milei crecía en aprobación, pasaba a un 51% y a buen ritmo se mantenía con una aprobación positiva de su gestión. Entonces tú cuando contrastas entre esta medición, que no digo que tenga que ser exacta ni perfecta, fue para julio y ahora a septiembre los resultados son completamente adversos. Completamente adversos, y eso deja ver que a pesar de las medidas que son las correctas, desde mi lectura en la parte del gobierno, del país, de lo que ha hecho Milei, no le están resultando tan beneficiosos. Bueno, no es que no le están resultando no le han resultado para nada beneficiosos en el plano electoral, y eso va a traerle seguramente complicación con la mayoría del Senado del otro movimiento, el adversario, problemas en su gestión. Ojalá no sea así, porque se veía un despegue de Argentina. Sí, es que ahí viene la discusión técnica y social entre si lo correcto es lo que se debe aplicar en ese momento, porque no estamos hablando de cifras nada más, sino de personas. Ahora, primero yo, como muchos analistas lo reconocen, la rapidez y la frontalidad con la que el gobierno sale a decir, oye, sí, perdimos, pero también el gobierno sale a decir, pero vamos a mantenerlo porque este es el camino adecuado por el que tiene que transitar Argentina. Y eso me gustó. Claro, porque al final uno dice, oye, cuando tienes ese revés, la mayoría sostiene, hay que revisar, no estamos haciendo las cosas bien, por algo la gente no nos ha apoyado, ¿qué tenemos que ajustar? Yo no sé si me gusta o no me gusta. A mí me parece que es lo correcto, porque cuando te eligen, no te eligen para ser el presidente con mayor aceptación, te eligen para sacar adelante un país. En el caso de Argentina tenían años, décadas de un país que se estaba yendo por el despeñadero, y tomar las medidas que son antipopulares para un político es difícil porque arriesga su capital, pero es lo que corresponde hacer cuando quieres de verdad, con convicción, cambiar el rumbo de un país para bien. Pero ahí yo pongo dos interrogantes más, estoy interrogante, porque quiero analizar la política sin quitarle lo más humano que tiene, que realmente para eso es para servir, pero sin desconocer las realidades económicas. Tú quisieras que todos tengamos todo, pero no es posible hacerlo. Entonces pienso en, ok, él es coherente y dice, yo dije que antes el camino y lo sostengo ahora, este es el camino por el que debe transitar Argentina, aunque en el camino hayan personas que no tengan trabajo, no tengan que comer, que tengan problemas con los jubilados y un sinfín de situaciones. Entonces, lo que decía es la coherencia que mantiene Milei, hasta qué punto puede funcionar, porque viene aquí algo, Dome, puede ser el camino correcto, pero si no se ganan las elecciones puede ser un camino cortado. Claro. Entonces, si tú crees... Porque es muy difícil gobernar con las medidas adecuadas y en los tiempos adecuados, y además que es a largo plazo, porque claro, mañana podemos decir la salida es no tener más gasto inoficioso, y cogiste y lo cortaste, es lo adecuado, pero lo vas a poder sostener, porque Milei en su campaña decía, ahora no recuerdo exactamente, pero decía, oye, dame 20 años y volveremos a hacer la Argentina de los 70, y dame 50 años y seremos la
Alemania de hoy. Entonces, él decía, esto tiene que ser a largo plazo. A largo plazo. El haberlo hecho tan rápido y con un coste social que no se puede negar, le va a permitir mantenerse otro tiempo en el poder y en qué condiciones. Claro, y son medidas tal vez muy drásticas que tomaba, pero que son las adecuadas a seguir. Ahora, el respaldo que no va a tener en el Senado, eso le va a complicar mucho su gestión. Vamos a ver qué pasa. Eso que usted mencionaba, de las palabras de él, algunas personas amigas, cercanas, que están en Buenos Aires en estos momentos, me decían que se respiraba un aire como de mayor inyección económica en Argentina, que sí se estaba sintiendo que había un cambio en temas turísticos, en temas culturales. Se sentía una Argentina mucho más impulsada, ¿no? Pero bueno, para los argentinos que viven allá también el tema del trabajo, el tema del empleo, es uno de los grandes problemas. Y también otra cosa, Argentina es el país de las marchas. Entonces, esa es la diferencia. Ahora vamos a ver qué otra marcha se le viene a Milei en su contra. Dome, es que también hay que dimensionar lo que significó esta elección, que no solamente es por número o cantidad de candidatos que ganaron, ni siquiera es por el porcentaje de diferencia, es por la masa que vota. Así es. Es más de lo que vota en el Ecuador, es solamente una provincia. Entonces, una provincia es todo nuestro país. Entonces tú dices, no, son muchos los que pueden estar descontentos, son 10, y ya sé que está nuestro entrevistado, pero en algún momento también, si nos referimos a esta asamblea, esta Convención Nacional de ADN. De ADN, por supuesto, lo vamos a hacer luego de nuestra entrevista. Cuando son las 11:10 de la mañana nos acompaña en línea Andrés Guzmán Caballero. Él reside en Colombia, es un internacionalista muy reconocido, asesor político, experto en seguridad y también en derechos humanos. Ex comisionado presidencial para los derechos humanos de El Salvador, Bukele. Y actualmente está siendo asesor a gobiernos de diferentes países en temas de seguridad ciudadana. Vamos con usted. Buenos días, Andrés, justamente a analizar las declaraciones del presidente Daniel Noboa, mencionando ya que los choneros y los lobos han sido declarados como grupos terroristas, no solamente ya por nuestro país, sino también por los Estados Unidos. Ante esto, quisiéramos saber su opinión. ¿Qué implica? ¿Cuáles son las consecuencias a favor que tendríamos con estas declaraciones? María Fernanda, Doménica, primero muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Pues la verdad es que es un logro desde el punto de vista de seguridad ciudadana muy grande, que internacionalmente e internamente grupos que podrían parecer simplemente de extorsión y secuestro se conviertan en lo que son, y es que son grupos terroristas, grupos que terminan aterrorizando a la población y haciendo un menoscabo gigante en toda la seguridad ciudadana. Entonces, creo que este logro es gigante y esto hace que pueda la justicia andamiarse de una forma mucho más efectiva en contra de la delincuencia, que al final termina beneficiando al ciudadano. ¿Cómo está, Andrés? Muy buenos días, María Fernanda Perrone le saluda. Ahora, ¿ve usted en estas decisiones una acción de integración, cooperación, o estos son acciones momentáneas? Pues María Fernanda, la verdad es que yo le hablo por ejemplo, desde la experiencia de donde estuve trabajando, y es en El Salvador, y es que el haber dicho en primera instancia que la MS-13 y la Pandilla 18, que eran los grupos terroristas más grandes que tenía este país, fueron declarados grupos terroristas por los Estados Unidos, pues fue un impulso a largo plazo, y además de eso, pues desde todos los puntos de vista, porque no solamente es el hecho de que a cada uno de los miembros de estas pandillas, cuando sean detenidos, se les reconozcan como terroristas, sino además de eso la ocultación de bienes, la ocultación de dinero, el seguimiento como una organización transnacional. A mí me parece que tiene una implicación gigantesca desde el punto de vista político, pero además desde el punto de vista de seguridad, y que debe ser y es un tema a largo plazo. Pero veámoslo desde el punto de vista económico e invasivo que han tenido esto, porque no serán nunca lo mismo pandillas que carteles. O sea, se le está aplicando quizás la misma medida a lo que no representa el mismo problema. Pues es que mire que la diferencia entre las pandillas y los carteles es que son los fines. Las pandillas normalmente son organizaciones que tiene un orden jerárquico, pero la organización como tal tiene una filialidad entre ellos distinta
o adicional a los fines económicos, que es lo que normalmente buscan los carteles. Al final, créame que ser terrorista pues es una implicación más que no tiene que ver con la organización criminal y su forma de delinquir, si es narcotraficante, si el tema es de seguridad ciudadana y ataca a la población civil, si son extorsionistas, sino que lo eleva a un punto mucho más alto y es decirles, oiga, usted aunque haga esto o haga esto, se convirtió en un terrorista, aterroriza a la población, que ya son delitos de lesa humanidad, son delitos mucho más grandes y que son delitos que se vuelven transversales y que no solamente nos interesan a nosotros como sociedad de Ecuador, sino a todo el mundo. Y justamente porque nos interesa a todo el mundo, ¿no le parece que estos acuerdos o estos actos de cooperación quedan pobres en relación al riesgo que significan los carteles, a lo penetrado que pueden estar las instituciones y a que hay rostros que no conocemos, pero que apuntalan desde jerarquías y desde espacios de poder a que continúe el narcotráfico? Claro, estoy de acuerdo. Es decir, si solamente se ataca con una norma diciendo que es un grupo terrorista, evidentemente se queda corto. Yo creo que lo primero es atacar la corrupción y trabajar fuertemente con el tema de inteligencia. El dinero permea todo, permea la justicia, permea los órganos de seguridad, y esto es sumamente importante y el trabajo debe ser transversal y usted tiene toda la razón. Aló. Perdón. Aló. Sí, me escuchaba. Tranquila. Ya, perfecto. ¿Usted cree que podría haber algún tipo de reacción violenta por parte de estos grupos o de otros parecidos por la denominación que ya hoy en día tienen como grupos terroristas y todas las medidas que se van a tomar legalmente en contra de ellos? Bueno, pues esperemos que no. La verdad es que normalmente estos son, digamos que, pronunciamientos que no tienen efectos inmediatos, sino efectos inmediatos en el tiempo. Entonces, pues, la verdad no, y pues no es una orden de extradición, ni hay ningún tipo de seguimiento inmediato que pueda yo creer que pueda tener una repercusión inmediata, ¿no? Pues, digamos que es mi punto de vista, digamos, objetivo, ¿no? Desde cómo funcionan las bandas criminales. Andrés, ¿y qué impactos en la política podrían haber? Por ejemplo, cambios en la política de seguridad, en la justicia, luego de esta denominación. ¿Qué podríamos esperar como país? Bueno, pues esto sí es importante. Primero, digamos que internacionalmente la solicitud de poder exigir a los demás países que le hagan seguimiento a bandas criminales, al dinero de las bandas criminales, a las formas de lavado de activos de las bandas criminales, pero además poder ejercer un control político a quienes son financiados. Recordemos que lo que decía Ana María, mire, esta gente con el dinero de esas bandas financia, de los carteles, pues se financian políticos, se financian, se le da dinero a funcionarios corruptos, a policías, a fuerzas militares. Todo esto debe ser visto en andamiaje y como un todo en el mundo. Entonces, claro, si una persona, por ejemplo, un policía recibió dinero y se quiere ir a asilar a un país que esté aliado en contra del terrorismo, pues deberá ser expulsado. Eso tiene unas consecuencias políticas bien importantes. Claro, es que por eso le insistía yo en la diferencia entre tener una integración incluso legal, decir esto le vamos a aplicar a todos los países en la lucha contra el narcotráfico, a otra una cooperación. Ahora, ¿qué nivel de optimismo deberíamos tener los ecuatorianos? Estamos agobiados por esto. Si un poco vemos la realidad de Colombia, que continúa el incremento de la producción de coca, si vemos en México la fuerza que siguen cogiendo estos carteles, a pesar de haberse declarado en lucha permanente y a pesar de tener la ayuda económica y también técnica de Estados Unidos. Yo le digo que lo primero es la voluntad política y yo veo que Ecuador tiene una gran voluntad política. Sin embargo, hay decisiones bien complicadas que hay que tomar. Yo le voy a decir para darle un ejemplo, el tema carcelario. Desde las cárceles se siguen mandando y ordenando todos los crímenes. Las cárceles son el eje fundamental de toda una posición criminal. Usted detiene a un delincuente y pues como ya no es operativo, él se vuelve inteligente y lo que hace es mandar desde allá. Y además de eso, pues se ha convertido en cúmulos de poder gigantes. Entonces, trabajar en el tema carcelario a fondo,
bloquear el arma más poderosa que tienen las personas que están privadas de libertad y que son delincuentes, son las comunicaciones, tener bloqueos efectivos. Eso, créame que es un buen punto y un punto importante en el que hay que trabajar. Además de eso, pues en todos los temas de corrupción, que no solamente es la corrupción a nivel político. Cuando uno habla de corrupción, todo el mundo piensa en los políticos, sí, pero no. La justicia corrupta le hace un daño gigante a la sociedad, la policía corrupta le hace un daño gigante a la sociedad. Eso es un trabajo de inteligencia y contrainteligencia en el que hay que a trabajar mucho más fuerte, que hay que llegar mucho más a fondo. Andrés, agradecerle por haber estado con nosotros. Que tenga un buen día. A ustedes un saludo muy especial, que tengan buen día. Un abrazo. Gracias. Andrés Guzmán Caballero nos acompañó desde su recorrido, su conocimiento sobre la materia en algo que en efecto es un problema mundial. Pero yo solo me quedé pensando en esto. Cuando uno se sienta en la mesa, yo no estuve ahí, me hubiera encantado, así sea, te escucha nada más. Claro. ¿Cuáles son las cuentas que uno rinde? Usted es Estados Unidos, Dome, yo soy Ecuador, y te estoy pidiendo colaboración para esa lucha contra el narco. Yo me debo imaginar que uno va con un informe y decirle, oye, nosotros hemos, en el tema carcelario, lo recuperamos, tenemos un control, hay una presencia, estos son los datos que se ha disminuido, de infracciones, de asesinatos, de ingreso de todo lo que está prohibido, armas, de celulares, de lo que usted quiera. Entonces comienzas a decir, y mira, acá en cuanto a la frontera, nosotros hemos redoblado la frontera, ya no tenemos 100 puntos que eran fácilmente permeables, ahora se han reducido a 50. Entonces una serie de informes, de resultados que le puedas presentar al que le estás pidiendo la colaboración. A mí me gustaría conocer eso. Por supuesto. Me encantaría tener si no todo queda en los papeles y en la foto y en la bonita noticia, pero no en lo que realmente sucede con un acuerdo de esta magnitud. Y eso en todos los temas. En todo, porque no, yo sé, la voluntad política es fundamental, porque ese es el que arranca el motor. Pero luego es déjame ver si estamos yéndonos por un buen camino, si es la carretera más adecuada, claro, si estamos en el vehículo, y de lo que vamos avanzando, que yo insisto, yo jamás le podré pedir al gobierno nacional que dé un resultado de la noche a la mañana, porque no es posible, porque siempre se supo. Yo recuerdo que en su momento, cuando era gobernador Francesco Tabacchi, dijo que esto iba a ser de largo plazo, porque nos había tomado 30 años llegar a esta condición y que íbamos a hacer, en el mejor de los casos, algo similar o el doble, para poder salir de eso. Y recuerdo un político que dijo que era más o menos como que no sabían qué hacer. No, es que esa es la realidad. Es la realidad, es la realidad. Se puede saber qué hacer, pero el hacerlo toma tiempo. Toma tiempo y tiene que tener compromiso con todos. Y además, fueron tantos años, nosotros no lo sentíamos al principio, lo que se instauró y lo que fue paso a paso dando de manera negativa lo que estamos viviendo ahora. Fue mucho tiempo, fueron algunas décadas, y ahora pues desmontar todo este andamiaje que hay, que no solamente lo vemos en las calles, en las cárceles, lo vemos en la justicia, lo vemos en negocios que están legalmente, entre comillas, instalados en todo el país, gente representativa que también ha estado involucrada. Entonces es todo un problema social, político y económico que hay que irlo solucionando de a poco. Que si lo quiere comparar, tiene raíz, tiene tallo, tiene hojas, tiene frutos y tiene absolutamente todo. Pero dice, yo por eso no le puedo reclamar al gobierno nacional y decirle, ¿sabe qué, presidente? Ya, esto tiene que estar acabado. Pero sí podemos pedir, en condición de prensa y también de ciudadano, cuáles son los resultados que se han venido teniendo. Con los con parámetros. Exactamente, y los resultados poco a poco, porque esto es un trabajo, como decimos, de largo alcance, pero que poco a poco se deben de ir dando de acuerdo a las medidas que se están tomando y con el tiempo que corra, luego de esas medidas, pues debemos de tener los resultados. Yo creo que eso es algo que lo esperamos. Es que es vital en todo, Dome, en todo se necesita. Así es, eso es como cuando se van los presidentes de cualquier país, pero bueno, hablemos de nuestro país, o se van de gira para recibir acuerdos comerciales, beneficios para el Ecuador. Eso no puede solamente quedar pues en la foto o en la nota periodística, eso tiene que tener por parte del gobierno un seguimiento para la ciudadanía, para que conozcamos todos qué es lo que se está
logrando luego de esas visitas. Mafer, ADN se reunió en la ciudad de Guayaquil y marcha esta semana en Guayaquil. Y habrá marcha el Habrá 11. marcha. No estoy confirmada la hora. Habemos marcha. Ya vamos a revisar eso porque también hay otra marcha. Pero bueno, hablemos de esta convención. Cuéntemelo. ¿Cuál fue su apreciación? Yo la vi, el Coliseo a full. Sí, eso sí. Era full, moradito. Moradito, menos la primera dama y la madre del presidente que estaban de blanco. Sí, bueno, ahí ya se encontraste. También claro. el otro, Andrés Hushmer también está de blanco. Algunos morados, otros blancos. Pero bueno, ya saben cómo son las convenciones. Hay musiquita de por medio, hay intervenciones también. Y claro, se espera la intervención del líder. Esta convención, lo que a la práctica, ya en términos de objetivo logro, era nuevamente entregarle la presidencia del movimiento al presidente Daniel Noboa. Que pues era algo muy esperado por todos, y también la vicepresidencia a la vicepresidenta, María José Pinto, que fue nombrada directora de ADN en la provincia de Pichincha. No la vicepresidencia como tal, pero digamos que una especie de... que no es cualquier cosa, y hablando también de las seccionales. Y ella es un miembro nuevo de ADN, eso no lo tengo Es que ADN es nuevo. Claro, pero ella no ha estado militando desde antes. Yo no sé en qué otra organización política, porque cuando usted sí ve la foto, usted ve ahí rostros de la RC. Claro. Ve la foto del Partido Social Cristiano. Política, pues. Los partidos políticos, no siempre. Y hay que ver en qué porcentaje. Pero, claro, pero de eso se trata. A veces también, tal vez el término reciclarse no le gustó a muchos, pero es como yo lo veo. Ya no sirves en un partido o ya no te sientes cómodo en un partido y te vas a otro. Creo que es válido poder moverse, tienes que tener las justificaciones Así del caso. es. O sea, tú puedes moverte, pero argumentación. Entonces está este discurso que comienza el presidente haciendo una separación, y entiendo que como que le gritaron, presidente, ¿no? Ya saben, la euforia, y que está bien, y él dice, yo no estoy como presidente de la República, estoy como el representante de ADN. Y que comienza a hablar un poco, dentro de sus discursos, alguna retórica que hace sentido, como diciendo a la gente, oye, tenemos que volver a mirar a la gente, tenemos que trabajar con la gente, y claro, ese es el deber ser. Que no van a regresar los políticos que ya están caducos, que ya fue, como dice la juventud. Que siempre habrá un amargado, no entiendo esa palabra. Y que sí, pues siempre habrá un amargado. También yo creo que es parte de no solamente de la gente del gremio político, se refiere el presidente Daniel Noboa, sino algún amargado que critique su gestión. Tal vez lo ve desde ese punto, ¿no? Me perdí un poco entre no soy el presidente y luego habló de los logros. Era vital hablarlo, sin lugar a dudas, ¿no? ¿Qué me faltó a mí, a María Fernanda Perrone, en ese discurso? Más una motivación al por qué ser parte de ADN. ¿Por qué ADN en el corto tiempo ha logrado tener esa aceptación y luego esa votación también? Era un momento perfecto para llamar a otros a que se sumaran, pero ¿para qué? Claro. También era la oportunidad de hablar de lo que ya se está haciendo, de lo que se va a mejorar y de lo que eventualmente va a venir, y que para eso se necesita tener ADN, y haciendo una especie de rendición de cuentas sin que suene soy el presidente de la República. Porque dentro del discurso del presidente yo sentí que seguíamos en campaña y que no era parte del gobierno. Usted sabe que esto, que lo anoto para no olvidarme, porque ya pues con los añitos uno a veces se olvida de ciertas cosas. Pues yo me vivo olvidando. Sí, bueno, justamente eso que usted menciona, los llamados que debió de hacer, según lo que a usted sentía que le hacía falta en el discurso del presidencial, que no estaba de presidente, no estaba sino en calidad de líder de ADN, yo observo que el presidente Daniel Noboa jamás hace una invitación a otros partidos, a otros políticos a que se sumen a su movimiento. Fíjese, él es muy como de la política nueva, de la gente nueva. Es que no es nueva. Yo sé, pero ese es un poco el discurso de él, de los políticos del pasado. A él como que no le interesa que formen parte de su gobierno. A él no le interesan los líderes de las otras organizaciones políticas, pero sí les interesa políticos de las otras organizaciones. Pero mire que no hago valoración positiva o negativa, sino que es contradictorio. No quieren lo nuevo, pero no quieren lo viejo, pero trabajas con lo viejo. Claro, pero es un poco el discurso del político de decir ya no más de lo mismo de siempre, pero ya sí no que más de la vieja política, y de esos viejos políticos, de esos líderes, ya como que también pienso yo que ya fue esa etapa de que tienes que pedir permiso para
cambiarte de partido. Yo creo que ya es simplemente una notificación de que ya fue. Pero algo formal. Algo formal. Uno de los requisitos. ¿Sabe qué es lo que pasa con estos políticos del país? ¿Por qué les cuesta moverse? Porque cuando están dentro de una organización política son incapaces de ser críticos con su organización política. Entonces, poco más, su líder ya es el Dios. El Dios, sí, literal. Entonces, no dicen absolutamente nada. Por eso luego cuando se cambian, lo cual insisto, están en su derecho de hacerlo, me parece que es ético presentar el porqué, les cuesta pues. Es muy difícil hacer las críticas a un líder político en esa actividad. Pero en esto, porque sientes que le debes la vida, porque yo nunca voy a olvidar, en otros países le puedes decir, está equivocado, esto no lo vamos a aprobar, porque no es lo que el país necesita. Pero ¿sabe qué? Yo creo que el país, el Ecuador, en materia política va a ir a eso, porque ya a nivel mundial ya no se puede sostener que la verdad de todo la tiene un líder, una cabeza, y que los demás son, hasta vi el término con los correístas, las ovejas de rebaño que van a tener que seguir al pastor. O sea, eso ya fue. Yo lo pienso así, yo lo percibo así. Yo siento que no, todavía en nuestro país seguimos en esa condición de seguir sin pensar. Todavía, pero yo creo que hacia allá va a tener que emigrar el Ecuador en materia política, porque no se puede seguir. Es insostenible. Ya las redes sociales nos han convertido en más que nunca una sociedad horizontal, donde el líder de un partido político puede hablar con un ciudadano X, que no es ni siquiera alguien representativo en el mundo político, sino un ciudadano que tiene derechos y obligaciones. Sí, pero es que no pasa solamente por la comunicación y cómo te llegue y la capacidad de comunicarte. La cuestión es sobre qué quieres saber. Porque si a ti solamente te va a interesar ver un trend de algo muy significativo, ya le pusiste la musiquita y esa es toda la comunicación que necesitas, oye, yo no sé cuál es el nivel de debate que vamos a tener. Yo tampoco quiero de nuevo regresar a los discursos de 3 horas y aguántate toda la historia, porque pudiste haber sintetizado. Pero yo no creo que única y exclusivamente por la aparición de las redes sociales podemos decir que ya la gente tiene un despertar. De hecho, pienso que en algunos momentos están más adormecidos que antes. Lo hice por experimento. En muchas cosas sí, porque ya no hay pues ese incentivo del sentimiento político ciudadano de salir a la calle y demás. Ya todo se maneja desde el celular, eso también es verdad, o desde la computadora. Pero 11:30, podemos seguir con este tema luego de la pausa comercial para seguir. Sí, para comentar también algunas intervenciones que hubieron, cortas, pero hubieron en la convención de ADN en la ciudad de Guayaquil, y también la próxima marcha que tenemos que ver los datos y comentarlos aquí con nuestros conectados y nuestros radioescuchas. 11:30, ya no interrumpo. 11:30, vamos con las menciones del día. Primero, doctor Úraga. Doctor Úraga, hoy día lo voy a ver, así que ahí le voy a dar mi abrazo al doctor Úraga y a todo el equipo de trabajo. Tiene 3 locales con profesionales de primera en dermatología en la ciudad de La Bolivariana, donde nace el laboratorio Doctor Úraga, también aquí en Plaza Lagos, en el Centro Comercial Plaza Lagos, y en Vía La Costa. Y por otro lado, es día lunes, usted empiece bien su semana. También, otra de las cosas que tengo que hacer, de verdad, así como voy a ir en la tarde al doctor Úraga, voy a ir a Banco Guayaquil, que tengo que hacer una diligencia personal. Pero voy feliz porque la atención, el servicio al cliente de Banco Guayaquil es tan ágil, tan profesional, siempre pensando de qué manera ayudar a sus clientes. Gracias, Banco Guayaquil, por ser el mejor banco del Ecuador. Y si usted no se ha cambiado, haga como hice yo, cámbiese a Banco Guayaquil. 11:31, nos vamos a la pausa, y cuando volvamos seguimos con temas del ADN y de la convención de ADN y nuestra próxima entrevista. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Y cuando son las 11:37 seguimos en Cuarto Piso y los invitamos a sintonizarse en todas las plataformas, y también aquellas personas, mención
Musiquita, por favor, Gerardo. Mención musiquita Para que se para las emocione, personas que empiezan la semana y tienen que hacer diligencias bancarias, como yo. No dejen de ir a cualquier oficina, cualquier sucursal de Banco Guayaquil, porque lo van a atender rapidito y sin filas, sin actores, sin esperar y con una eficiencia y un profesionalismo bárbaros. Eso es Banco Guayaquil, el mejor banco del Ecuador, el banco que siempre está buscando de qué manera ayudar a sus cuentas correntistas y cuenta ahorristas. Además, si usted quiere cambiarse de banco, hágalo ya. Abre una cuenta corriente o de ahorros con $0 y desde su celular. O su computadora, pues. También, ¿no? claro que obvio, sí. Obvios. ¿Sabe que hay gente que tiene un celular así como que ya el que tiene tecnología pero medio viejito y solo lo tiene para apps así del banco y lo deja en la casa? No sabía. Claro, para evitar que te roban, no te roban con toda esa información. Genial. Sí, yo a veces ya salgo sin celular porque el terror que me roban el cerebro, creo. Literal. Por más que soy de agenda escrita, también uno pues en el celular tiene miles de cosas. A mí me pasó, no quiero recordarlo. Pero 11:38, ¿sabes? Sentí que me iba. Tenemos al abogado Luis Cabezas Cler el día de hoy. Sí, solo algo para confirmar nada más, Dome, la marcha es, póngale cuidado. A ver. Es... ¿De dónde sale? ¿Hasta dónde va? ¿Por dónde llega? Relájese. ¿A dónde llega? El día 11, es decir, el jueves. Jueves. El día jueves. Es a las 9 de la mañana. Mira. Sale de la Avenida Olmedo. Uy, le van a dar palo. Pero ¿puedo terminar? Ya, perdón. A la altura del club antes del Club de la Unión. Ya es el Lido. El Lido. Y va a recorrer la avenida 9 de octubre y finalizará en el Malecón 2000. Ahora suscribo lo que va a decir. Que lo van a criticar muchísimo porque es hora de jornada laboral. Y la gente va a tener que quiera ir a marchar, apoyar al gobierno, dejar su puestito de trabajo. Usted dice que los obligan a ir. No los obligan. A las personas que quiera ir. No. Por ejemplo, si yo quisiera, ciudadana Doménica Tabaqui, quiero ir a marchar. Ahí, dale. No, marcha. No puedo, pues, si tengo que laborar. A mí me parece extraño el horario. El horario sí es distinto. En Quito fue 11 de la mañana, era pues, a la Corte Constitucional. Se va a hacer un recorrido, no en cualquier lugar. Primero que que tiene su peso histórico, la avenida 9 de octubre, desde el lugar donde nace, avenida Olmedo. Eso es Bahía. Eso es movimiento comercial, eso es metrovía, eso es bus, y 9 de octubre que es una arteria, no cualquier cosita. Entonces, 9 de la mañana, como que no me hace sentido. ¿Qué ocurría así con las marchas que yo creo que una de las más grandes que se han recordado es la del abogado Jaime Nebot? Ahí yo marché, que dio miedo. De una vez le dije, iban a marchar, y me dice, marchan los soldados, me dijo el alcalde. Ay, Dios mío. Qué puntual el abogado. Una vaina así, pero durísima. Entonces, él lo hacía después. A mí me encantaban las marchas, oiga. Me sí, encantaba, yo sé. esa adrenalina con la gente. Vibra. Yo me acuerdo que me decían, cuidado, ten cuidado. Que porque a mí esa parte de la política sí me gustaba. Y le encantaba subirse en las camionetas. También, en los baldes de la camioneta. Ahí. Bueno, decía entonces que generalmente iban a partir de las 5 de la tarde, si había tráfico, si lo odiaban al abogado Nebot por el tráfico que se armaba, porque tú bloqueas Rumichac, o sea, bloqueas todo lo que extraño el horario, por eso le digo, pero bueno, ya en la ciudad de Guayaquil a cualquier hora hay tráfico. No va a comparar 9 de la mañana, pues hombre. Pero 5 de la tarde, 6 de la tarde, cuando la gente sale de su trabajo también es que iba a la marcha. Nunca hay un horario ideal, pero sí me llama la atención 9 de la mañana. ¿Será que es mejor horario? Y fíjese que sí, eso estoy pensando. Algún análisis habrán hecho, digo yo. Pero bueno, lo sabremos. Que el abogado Nebot hacía para que puedan ir los servidores públicos y no los reten. No sé si los servidores públicos, ya no sé así, pero digo yo. Usted era servidora pública, señora. Lo era. Y a mí no se me ocurría marchar si no era fuera de mi horario de trabajo. Claro, por eso digo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Y tendremos a lo largo de esta semana entrevistas sobre la marcha que se va a dar el día jueves. Ahora nos acompaña el abogado Luis Cabezas Cler, el expresidente de la Función de Transparencia y Control Social y superintendente de Compañías, Valores y Seguros. Lo pueden seguir en sus redes sociales. Le agradecemos, abogado, por estar con nosotros. Vamos a hablar justamente de la implementación del Plan Nacional de Integridad Pública, las mejoras también que ustedes están haciendo en los tiempos, en los trámites de la superintendencia de compañías y la depuración de bases de datos de las compañías inactivas
y la coordinación con otras entidades para controlar el lavado de activos. Esto último, no sé, ¿por dónde empezamos? ¿Por el principio o por el final? Por donde usted quiera. Dele Bueno, vamos con la implementación. Nuestro entrevistado está listo. Ya, nuestro entrevistado está listo y tenemos algunos minutos para conversar y agradecerle también su presencia, abogado. La implementación del Plan Nacional de Integridad Pública, ¿cómo lo ve usted? Muchas gracias por la invitación. Buenos días a toda la audiencia y a ustedes. Estamos implementando el Plan Nacional de Integridad Pública y Lucha contra la Corrupción 2024-2028. Ese plan, como ya es de conocimiento público, se aprobó en el mes de noviembre del año pasado. Y en este momento estamos realizando ya la implementación de ese plan, entre los cuales está la firma de cartas compromiso, capacitación a la ciudadanía, visitas en territorio. La función de transparencia realiza sus sesiones desde la presidencia pasada del Contralor General del Estado en territorio. Hemos continuado con ese buen ejemplo, acercando a la función de transparencia a la ciudadanía como debe ser. Obviamente el control social parte de la ciudadanía. Entonces, en esta ocasión, el día jueves tendremos la sesión en Santa Cruz, en la ciudad de Galápagos, y firmaremos nuevas cartas compromiso, que repito, no son compromisos que se quedan en papel, sino que hay que cumplir los compromisos que precisamente conllevan el cumplimiento del plan ¿Cómo nacional. así Galápagos? Porque hacemos las sesiones ordinarias, como le digo, las hacemos en territorio. Ya. Entonces ya hemos sesionado... Van rotando. Sí, hemos sesionado en La Tacunga, en Puerto Viejo, en Guayaquil. Ahora vamos a sesionar en Galápagos, bueno. La siguiente será en Quito y la otra estamos viendo una ciudad del oriente para abarcar todo el territorio nacional. ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos esta mañana, abogado. Para dar la medicina adecuada hay que detectar dónde nace la enfermedad. Entonces, de lo que ustedes han podido conocer, ¿de dónde nace la corrupción y por qué se reproduce tan rápido en el país? Bueno, yo creo que principalmente es un problema de educación. Falta educación en temas éticos, en valores morales que son tan importantes. Yo sostengo que sí, siempre ha existido la corrupción, pero no en los niveles del día de hoy. Nosotros siempre hago referencia a que nos enseñaban ciertas materias como cívica, el amor a la bandera, a los símbolos patrios, y parte de eso también ayuda a que la gente no cometa actos de corrupción porque está trabajando por un país. Yo creo que debemos empezar desde abajo. Esto es un trabajo a largo plazo, no es algo que lo vamos a resolver de aquí 1 o 2 años. Un trabajo, considero yo, que de 15 años, de ir trabajando desde las bases, que son los niños, de darles valores, de llamarlos a que lo importante es ser y no tener. Algo me parecía curioso y solo lo voy a poner como una anécdota. Habrá sido hace unos 6 años, algo más o menos, y conversábamos también por qué se daba la corrupción. Y alguien señalaba exactamente lo que usted estaba diciendo, de que eran falta de valores. Pero don Ramón decía en ese momento, pero si los que recibieron ética, latín y religión son los que nos gobiernan y son los que han perfilado o encaminado a escalada de corrupción, como diciendo, no necesariamente el que recibe valores no termina siendo corrupto, porque esa fue la generación que nos llevó a eso, la que incluso era religión y misa todos los días. Bueno, pero es que hay que distinguir. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Siempre se dice que la Asamblea Nacional. Pero en la Asamblea Nacional hay personas valiosas y hay personas que no son valiosas. Igual en los municipios hay personas que son valiosas y otras personas que no son valiosas. No podemos generalizar. Entonces lo que hay que hacer es que la mayoría tenga esos principios y valores y que la mayoría, al escoger a las personas que los van a dirigir, escojan a personas que mantengan esos principios y valores, y de lo contrario que los castiguen en las urnas, ¿no? Cuando vean que se van por el lado incorrecto. Lamentablemente muchas veces tenemos los famosos falsos valores, ¿no? Que dicen que son impolutos, pero no necesariamente. No solamente en las urnas, sino en la justicia. Sí, en la justicia que también, se vayan obviamente. También, que reciban todo el rigor de la ley. Abogado, ¿qué mejoras se están dando en tiempos en los trámites que
siempre cuando uno dice, ay, tenemos que ir a hacer un trámite, por más que la superintendencia lo están manejando mucho mejor en muchos aspectos, que en los tiempos, en los trámites, ¿cuáles son las ventajas que están teniendo ahora los usuarios? Bueno, ya estaba implementado hace algunos años la posibilidad de constituir, por ejemplo, compañías en línea. Al día de hoy se pueden constituir entre 24 y 48 horas. Está una compañía me consta, lo acabo de hacer. Lista para funcionar, pero eso ya se había hecho. Lo que hemos implementado actualmente es un centro de atención al usuario virtual. Entonces ingresan a la página de la superintendencia y pueden hacer sus trámites en línea. Ya no es necesario que vayan a la superintendencia, que cojan un ticket, porque hay muchos usuarios que van presencialmente y obviamente eso le quita tiempo al usuario, ¿no? Hacer fila, de repente sobre todo la gente que no es tan amigable con la tecnología, que no se le da tan fácil, ¿no? Sí, pero es sumamente sencillo, sumamente amigable. Hay un instructivo ya subido en la página web de la superintendencia para que se pueda ingresar estos trámites en línea. Hay 3 iconos, el uno es para ingresar el trámite, el otro icono para hacer el seguimiento del trámite, en qué área está, cómo ha avanzado. Y la idea es que no pase de 3 o 4 días la atención de ese trámite. Y si hay observaciones, hay un tercer icono para descargar las observaciones, si es que hay que subir información y demás. Hago énfasis en eso para que no ingresen el primer icono cuando sea de descargar, porque eso crearía un nuevo trámite. Y la idea es que siga el mismo trámite, que siga con la misma persona que estaba revisando, para no caer en el problema que ocurre muchas veces, que ya la persona que lo revisó no es la que recibe el descargo de las observaciones, sino una nueva persona. Y eso borra y va de nuevo. Borra y va de nuevo. Entonces, todas esas implementaciones que a veces no solamente van por el tema tecnológico, sino por temas inclusive de sentido común, las estamos implementando. Claro. Yo quería regresar al Plan Nacional de Integridad Pública, porque se pueden hacer muchos avances en materia tecnológica, pero si no hay ética, no, pues sería de muy poco. ¿Qué constan en estos acuerdos, compromisos que están firmando? Bueno, en primer lugar, el primer compromiso de todas las entidades que han suscrito es capacitar a su personal. ¿Y cómo se capacita a alguien en valores? De eso se encarga la Secretaría Técnica de la función, que obviamente da cursos, establece la necesidad de que se implementen esos valores. Lo que decía Doménica hace un momento es que también explicarles qué pasa si no cumplen con la ley, cuáles son las sanciones por no cumplir con la ley, ¿no? Que pueden terminar hasta privados de la libertad. Entonces todo eso se va transmitiendo a todas las personas, y también se da esta capacitación es en general a la ciudadanía, para que la ciudadanía se empodere, como se dice ahora, y haga ese control social, que es algo muy necesario. ¿Cómo hacerlo si tenemos una sociedad altamente corrupta? Yo creo que no sé en qué porcentajes exactos esté el tema. Le digo por acciones, nada más. Solamente por acciones, incluso al cometimiento de un delito. Un accidente, se cae camarones, y la gente va y se roba los camarones. Está bien, mal. De repente piensan que entrar al sector público es la oportunidad para robar. En esta conversación con la comunidad pasa así. Es una comunidad una sociedad que todavía no aprendió a que no se debe botar la basura donde debe, y que no asume su responsabilidad de lo que está incorrecto. Bueno, yo le voy a poner un ejemplo. Usted puso hace un momento un ejemplo. Yo soy profesor de la Universidad Católica hace más de 20 años. Y hace algunos años subí al ascensor y creo yo que se me veía un poco más joven y no se dieron cuenta de que era profesor. Hace 20 años le queda y un estudiante dijo en voz alta: yo lo que quiero es ser juez y en 6 meses me retiro. ¿Se da cuenta? Entonces... usted quería coger y apachurrarlo, como digo yo. Obviamente, y lo que le dije es, yo creo que está equivocado de profesión. Si está pensando de esa manera, y creo que debería retirarse de la facultad. Pero yo creo que hace años también leí un artículo en el periódico que decía que debería haber no solamente la privación de la libertad, sino que debe haber un escrutinio social. Por ejemplo, que ingrese a un restaurante una persona que probablemente que no tenga ninguna sentencia, pero que todo el mundo conoce que es corrupto. Deberíamos todos levantarnos e irnos al restaurante. Se puso de moda hacer el scratch que le hacían, ¿cierto? Entonces yo no voy a estar comiendo al lado de esta persona. Ahora, o imagínense en el club. Pero imagínense, no se vayan tan lejos. En los colegios.
en los colegios y en las escuelas, Claro. cuando hay un papá o una mamá que son corruptos. Entonces, ¿Cómo, Sí, cómo le pero haces? ahí no Es puede difícil. castigar al niño, ¿no? No puede castigar al niño, pero tienes que interactuar con el padre y la madre. Pero yo no los invitaría a mi casa, por ejemplo. En tu espacio personal. Es el problema que hay al día de hoy. Pero se los suena bien. invita a la No hay casa y se justicia compra. social. Entonces yo creo que debe haber también Sanción que social. debe haber un conjunto de trabajo de todas las personas. Entonces, lo que digo al final, sí estamos claros en lo que está incorrecto. El problema es que no importa hacer lo incorrecto. Porque la gente se ha Porque no hay acostumbrado. sanción. Porque no da vergüenza Es que hacer lo incorrecto. la gente se ha acostumbrado a ¿Y cómo al tema. rompemos eso? Yo de verdad quiero saberlo. Pues si usted me dice, oye, vamos a comenzar una campaña, yo le voy a decir, nos vamos a sumar. Porque yo sí creo que el país se debe recomponer. Y es comenzar a señalarle a la gente, oye, acabas de robar, yo no puedo sentarme contigo. O sea, ¿cómo le hacemos realmente para cambiar de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo? Yo creo que las personas que sí tienen esos valores tienen un doble trabajo. Mi papá dice, o decía, todavía está vivo, pero Ya no lo dice tanto. pero nos decía, lo único que les voy a dejar profesor, es la educación Sí. y el buen nombre. Claro. Y le digo, papi, tú vas a cumplir, pero no nos vas a dejar nada, sino la educación y tu buen nombre. Entonces, hasta cierto punto, educar a los hijos de que si tu papá te está dejando un buen nombre, no lo vas a manchar. O sea, Claro. no puede ser que... Es increíble ver, por ejemplo, la poca sanción social y de justicia. Empecemos por la sanción de justicia que debería existir en el país. Cuando chicos que empiezan a trabajar y se dan cuenta lo difícil que es ganar el dinero honradamente, honestamente, con esfuerzo, por la parte correcta, y de repente se dan a la vuelta y el papá del amigo o el hermano del amigo, esperemos que no el amigo de los hijos de uno, pero hace y deshace de una manera tan fácil, sin seguir sin seguir lo legal, sin seguir lo ético, sin seguir lo correcto. Entonces es una sociedad que siempre estamos remando en contra. A lo que le decía que es la verdad, duele, pero es la verdad, es altamente corrompida, es corrupta también. Ahora, ¿se firman estos acuerdos y luego vienen y hacen una reevaluación de eso? Hay una capacitación, Sí. hay un seguimiento de esas capacitaciones, hay obviamente actualizaciones de esas capacitaciones, y de ahí se tendrá que pasar a los siguientes hitos, podría decirse, del plan de integridad. Nosotros también presentamos el año pasado como función una ley de lucha contra la corrupción. Está presentada en la Asamblea, fue presentada, no recuerdo si fue en noviembre o en diciembre. Está en trámite, habrá que ver qué mejoras le hace la Asamblea a esa ley, y la idea es empujar también. Es que tenemos que esa- empujarlo, créame. Desde aquí, desde este escritorio de trabajo, siempre lo hacemos. No hay más que hacerlo. O sea, el Yo país... les quiero agregar algo. Por favor. Que es, muchas veces, decía alguna persona, escuché hace años, Diga quién. creo, si mal no recuerdo, era un sacerdote, Ok. que quizás ustedes se acuerden, ya falleció el padre Federico de los Ceibos, que decía, yo no le tengo miedo a los malos, sino al silencio de los buenos, Sí, creo que decía. es algo así. peligrosísimo. Entonces, yo sostengo que en parte ese silencio de los buenos va también de la mano con las personas que son valiosas y muchas veces no aceptan el reto de entrar en función pública. Entonces, Es difícil. a mí me ha tocado como superintendente a veces llamar a personas que considero muy valiosas y les digo, ven a función pública. Tú que tanto te quejas y dices todo lo que... Así es. Ven, acompáñame. No, es que no puedo, que mi oficina, que el nombre. Que hoy en día, más que antes, participar en la función pública es todo un reto y un desafío, no solamente porque tienes que luchar contra qué dirán, que existe mucho y que está muy arraigado. En lo personal yo lo vencí y trabajé 20 años de mi vida en la función pública, y me preguntas hoy en día y no quiero saber, es la verdad. De acuerdo, pero Que no sean más, que sean menos como trabajó usted. 20 años. O sea, Sí. hubo esa puesta de hombro, ese grano de arena que dicen, bueno, yo hice, como dicen algunas personas, mi conscripción. Sí la hice. Pero a veces hay personas que dicen, no, prefiero estar tranquilo, cómodo en mi oficina y quejarme. Entonces yo sí sostengo que todo el mundo debería Sí lo en debería algún hacer. momento asumir el reto, decir, ok, me voy a ir a la función de pública 4 años, 5 años, y voy a dejar algo mejorado. Ok. algo. Abogado, desde donde usted está, confiamos que así sea, y lo esperamos para alguna otra oportunidad poder seguir conversando, porque en realidad hay tanto que abordar desde la superintendencia de compañías, ¿no? Toma, Hay mucha tanta información. información. 11:56, antes Gracias. de despedirnos, Banco de Guayaquil, recuerde, el banco número 1 en experiencia al cliente, sin filas, sin
actores solamente, buen trato, eficiencia. Usted desde su celular o desde su computadora puede hacer todos los trámites en línea y también si quiere, como soy yo, ir presencial, hágalo. 11:56, nos despedimos. Muchas gracias por empezar la semana con nosotros y a lo largo de esta semana tenemos, Mafer, algunas cosas interesantes que comentarles, como Sí. la marcha que vamos a... casi que irá a estar en vivo ahí. ¿Usted va a ir? Okay. No voy a ir. Ya, okay. Eso es algo rapidito, no me multe. No multen. Se van a presentar más preguntas para la consulta popular. Qué bien, dígame que va la ella Yasuní. No puedo decirle porque no lo sé. Y van algunas que van reformadas. Pero eso, otro interrogante. Si la consulta era para noviembre, el presentar nuevas consultas hace que la consulta cambie de fecha. Tan. Entrevista para eso. 11:57, gracias. Hasta mañana. Hasta aquí, Cuarto Piso. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Coordinación de entrevistas Diana Raimondi. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025.